Y ahora el bloque más esperado de todas, consultorio médico. Me encuentro con la psicóloga Grecia Palacios, quien nos hablará sobre el inicio de clases traumático. Buenos días, Grecia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Grecia, ¿cómo evitar un inicio de clases traumático en los pequeñines? Bien, durante la infancia el niño va a sufrir lo que se llama ansiedad por separación, ¿no? Entonces, este proceso va a depender de cómo los docentes, de cómo la institución educativa y sobre todo los padres preparen emocionalmente a este niño, ¿no? Ya que esta es una ruptura, un lazo emocional que va a tener por parte de las figuras de apego, en este caso los padres, los progenitores, ¿no? Por ello es importante que este tiempo que el niño va a tener de ruptura, este proceso de adaptación, sea acompañado tanto como te digo, como los docentes y por los mismos padres, ¿no? ¿Y cuánto tiempo es necesario ese proceso de adaptación? Por ejemplo, en un niño que se encuentra en inicial. Bien, eso depende, ¿no? Depende de cómo antes, de pronto si el niño ha ido a una guardería, entonces ya hay más facilidad para que se adapte al mundo escolar, ¿no? De pronto los niños que a los 2 años aún todavía no han ido experimentando ese tipo de situaciones, entonces va a depender, ¿no? Puede ser en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ahora, lo bueno sería de que el acompañamiento sea constante y sea progresivo, ¿no? Durante un tiempo, durante unos días vamos a dejar al niño tal vez unas 2 horas, una hora, ¿no? Luego al día siguiente, la semana siguiente 3 horas, ¿no? Para que el niño poco a poco vaya asimilando esta experiencia. Mira, yo tengo amigas, madres jóvenes que tienen sus pequeños y definitivamente, o sea, primero es 1 horita, 2 horitas, se quedan con ellos, pero igual, o sea, ese romper ese lazo es traumático, los niños no quieren ir, todo, pero poco a poco se van adaptando. Claro, si bien es cierto, nosotros tenemos que crear esta experiencia como algo divertido, ¿no? Como un lugar donde no solamente se va a aprender, sino también a jugar, a intercambiar experiencias con demás niños, ¿no? Entonces nosotros desde antes tenemos que preparar al niño diciéndole de que vamos a hacer lo mismo que hacíamos en casa, ¿no? De pronto que el niño se familiarice llevando un juguete favorito a su escuela o su cuento favorito para que sienta de que no hay tanta desigualdad entre casa y la escuela, ¿no? Sí, también por lo que he estado leyendo dicen que es muy importante que las mamis enseñen desde pequeñines, o sea, los pequeñines desde chiquititos, a familiarizarse, a convivir, a sociabilizar con otros niños para que ese choque no sea tan traumático. Claro, el hecho de que tal vez un niño vaya a la escuela y vemos de que no llora, no quiere decir que se ha adaptado. Exacto. Puede que tenga un problema de aislamiento, de un problema de lo que es relaciones interpersonales. Entonces, tanto como los docentes como los padres de familia tenemos que identificar ese problema emocional para que no vaya subiendo y no se vaya, digamos, de una forma deteriorando mucho más adelante, ¿no? Sí, es muy importante. Y tú, por ejemplo, las madres jóvenes que ya estamos a puertas de empezar el año escolar, que recién van a entrar sus pequeñines, ¿qué les recomendarías? ¿Qué unos tips, unos pasos a seguir para que de repente en el primer día de clase la madre no se ponga a llorar también con el niño y se lo lleve? Claro, como tú lo dices, ¿no? Lo importante es que el padre transmita la seguridad y la confianza. Para ello, el padre con anterioridad tiene que haber conocido ya la institución educativa para que esté seguro en dónde lo va a dejar, para conocer a las docentes, con quiénes los va a dejar, ¿no? Es importante de que en ese momento la despedida tampoco sea muy larga, ¿no? Bueno, y tampoco evitemos las mentiras. Voy a comprar y ahorita vengo, no, porque eso da expectativas al niño y que se acuerden más adelante y empieza a patalear, a llorar o a hacer algún tipo de berrinche. Exacto, que se acuerde el niño que le han mentido y cada vez que tenga que ir al colegio sabe que la mamá lo va a engañar porque lo va a dejar. Claro. Eso es muy importante. Y por ejemplo, se podría tal vez, no sé, conquistar al niño, comprarlo con un caramelito, eso es bueno, no sé. No es tanto lo primordial porque ya lo acostumbraríamos a algo material, ¿no? Que voy al colegio, entonces ¿qué me vas a comprar el día de hoy? ¿No? Entonces, antes prepararlo, ¿no? Inculcarle lo que son los horarios, ¿no? Ya como este periodo de vacaciones y retomar el colegio es un poco pesado, pues entonces ir retomando en casa cuáles son las actividades que va a hacer en el colegio, preguntarle cuáles son sus intereses, sus habilidades, qué has hecho hoy en el colegio, cómo te ha ido con tus profesores, cómo te ha ido, ¿no? Y lo que más le recomendaría es de que ambos padres sean quienes acompañen al niño sus primeros días de clases, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, ya de los niños de 7, 8 años de primaria, que de repente también les cuesta un montón el primer día de clases, ¿qué recomendaciones a las madres? Que poco a poco, progresivamente vayamos adaptando
el horario del horario escolar, ¿no? Ya que se disminuyan las horas de sueño, las horas de juego, ¿no? Poco a poco vayamos adaptando, no tampoco vayamos de uno solo a imponerle este nuevo horario, porque el niño va a sentir fastidio, va a sentir frustración, va a sentir cólera por ir al colegio. Bueno, muchas gracias. Ya saben, mamis, a puertas de empezar ya el año escolar, es muy importante que sepan eso, para que sepan cómo tratar a los niños. ¿Alguna otra recomendación para las madres? Bueno, básicamente es que le demos seguridad al niño, ¿no? Que le preguntemos siempre sobre sus emociones, por qué el día de hoy te sentiste triste, por qué el día de hoy te sentiste molesto, ¿no? Preguntarle emocionalmente cómo se siente el niño y él se va a sentir de que hay un acompañamiento por parte de los padres. Sí, es muy importante que hablen con el niño, y sobre todo que también la mami en el colegio de repente llegue y se siente un ratito a jugar con los niños, con sus amiguitos, también es muy importante. Para que se vaya familiarizando, o sea, la madre también es parte de este proceso, ¿no? Como te digo, entonces es importante que se familiarice no solamente con los amiguitos, sino con los padres de familia, con los docentes, ¿no? Que se vaya acoplando también al mundo escolar del niño. Por ejemplo, cuando es muy drástico el caso, por ejemplo, el niño no deja de llorar y se resiste rotundamente a dejar a la mamá o a ir a clase, ¿cómo podría trabajar una profesora? De repente nos está viendo. Mira, por ejemplo, debemos identificar cuándo es que hay una ansiedad por separación y cuándo hay un rechazo escolar, ¿no? La diferencia es que una ansiedad por separación ya se dan síntomas tanto lo que es a nivel cognitivo, a nivel físico, ¿no? Por ejemplo, dolor de la cabeza, dolor de estómago, ¿no? Y hay que diferenciarlo con un rechazo escolar. Un rechazo escolar es cuando el niño es consciente de que no quiere ir al colegio simplemente por capricho. Entonces, en el caso de que hubiera una ansiedad por separación, tendríamos que consultar a un especialista. Por esto los docentes el psicopedagogo, el psicólogo que esté en la institución educativa, debe identificar ese tipo de el problema que tiene el niño para poder trabajar en ello, ¿no? Porque, como te digo, hay niños de que solamente lo hacen por capricho, por fastidio de no ir al colegio. Entonces para trabajar con ellos hay que ser más persistentes, más constantes, y bueno, aceptar de que el niño debe ir al colegio, ¿no? Y no apoyarle en que se siente enfermo, entonces el día de hoy no va. A veces por engreimiento también, las mamás no saben diferenciar eso y mucho se dejan llevar por eso también, ¿no? Claro, por eso, como te digo, hay que identificar cuándo es una ansiedad por separación o un rechazo escolar. Ok, ya saben, mamás, aquellos tipsitos para empezar. Evitar sobre todo un primer día de clases traumático en los pequeñines y también en los niñitos un poquito más grandes. Muchas gracias, Grecia, gracias por tu información. Y ahora pasamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con el Refréscate, que está buenísimo.